¿Estáis contentos de poder escuchar la palabra un domingo más? Sí, ¿verdad? Qué bueno es. Bien, pues vamos a ver si me sale todo de español, porque hace una semana exactamente estaba predicando en italiano, entonces si se me escapa alguna palabreja que no entendéis, no es una palabrota, es italiano, ¿de acuerdo? Así que nadie se asuste, porque pasa que a veces cambiar el chip de los otros idiomas, con tan poco tiempo, no sé, hay gente más hábil, yo soy un poco más torpe y mi cerebro más despacio. Pero bueno, con la ayuda del Señor podremos compartir aquello que Él ha puesto en mi corazón para edificar a su iglesia. Amén. Bien, pues vamos a leer entonces todos juntos. Es un versículo nada más, lo encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Cuando lo encontréis podéis decir amén, gloria a Dios, ya lo tengo. ¿Solo dos lo han encontrado? Bien, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice así la palabra del Señor: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Solo aquí. Hasta aquí vamos a leer. En esta tarde me gustaría hablar de la tristeza que viene de Dios. Porque hay una tristeza que viene de Dios, una tristeza que viene del mundo. Ahora, es la tristeza que Dios nos da, aquella que nos transforma. Aquella que produce transformación en nuestras vidas. Hermanos, somos una generación en general que huye del sufrimiento. Huimos del sufrimiento, de la frustración, de la tristeza, del dolor. Hacemos todo lo posible por no sufrir. Solo queremos sentirnos bien y para ello nos anestesiamos. Por eso estamos casi gran parte del tiempo con una pantalla delante de nuestros ojos, evadiendo nuestros pensamientos, nuestras emociones, para no pensar en la vida. Nos anestesiamos con un falso sentimiento de bienestar que nubla nuestra capacidad. Otros simplemente cuando están en el trabajo se van a tomar copas, se emborrachan y piensan que así van a estar mejor. Lo que pasa es que cuando se les va la borrachera, ¿qué sucede? Que tienen resaca y mucho menos dinero en el bolsillo. Encima llegan a casa y la mujer está enfadada. O sea que no han sacado nada de positivo. Se han evadido. Hoy muchos se evaden con el deporte. Estamos en temporada del Mundial. Hay gente que ve a su equipo jugar y se ponen como locos, se enfadan, se mosquean, se alegran muchísimo. Pero bueno, aunque tu equipo gane el Mundial, quiero recordarte que al día siguiente tienes que ir a trabajar. Ellos se van a ir de vacaciones habiendo ganado muchos millones y tú tendrás que seguir yendo a trabajar. Muchos se evaden yendo de compras. ¡Uy, las rebajas! ¡Qué bien las rebajas! ¡Qué felices somos en rebajas! No, felices son los de las tiendas. Tú vas a comprarte 4 trapos que valen unos duros, te han cobrado un montón de dinero y te vas feliz porque crees que tienes la ropa a última moda. Son todo cosas que este mundo nos ofrece para ofrecer o para darnos un supuesto bienestar, una supuesta felicidad que nubla nuestra capacidad de discernir lo que realmente sucede a nuestro alrededor. Y esto nos impide a menudo no comprender el lenguaje del Espíritu Santo. Preferimos lo emocional, lo que nos emociona, ¿verdad? Lo psicológico, los libros de autoayuda, aunque vengan de un autor cristiano, lo filosófico, y todo esto nos aleja del verdadero lenguaje que el Señor nos ha dado y que nos da la solución para nuestro mayor problema. ¿Sabes cuál es el mayor problema que tú y yo tenemos en la vida? Pecado. El pecado. Ese es nuestro mayor problema. Es el motivo por el cual la humanidad está como está. Por el cual las sociedades están rotas, están quebradas, fracturadas. Por lo cual tantos niños y niñas sufren en este mundo. Porque hay hombres que no saben ser hombres en sus hogares, mujeres que no saben ser mujeres en sus hogares. Por el pecado que lo rompe, lo contamina, lo corrompe absolutamente todo. Y vivimos en un mundo de mentiras y de manipulación que nos ofrece tantas panaceas, tantos bálsamos supuestamente mágicos para ser felices. Pero lo que la Biblia nos enseña es que para ser feliz hay un solo camino, hay una sola puerta, y esta puerta es muy chiquitita. Esa puerta se llama Jesús. Porque es el único que puede traer solución a nuestro mayor problema, que es el pecado. Porque todos somos pecadores, todos. No importa que lleves toda la vida en la iglesia, que hayas nacido en una familia cristiana, no importa que te creas buena persona, todos, absolutamente todos, somos pecadores. Porque todos fallamos, nos equivocamos, pensamos cosas indebidas, hablamos lo que no debemos hablar, juzgamos. Todos hacemos cosas que no debemos hacer. En cambio, Jesús que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, para poder ir al Padre, que es un Padre santo, un Dios santo, necesitamos un camino derecho, y ese camino se llama Jesús.
Y Jesús no nos prometió una vida fácil, no nos prometió una vida maravillosa, no nos prometió una vida sin problemas, sin dificultades, sin enfermedades, sin etcétera. No, Jesús ¿qué dijo? Oye, por seguirme vais a tener problemas. El hecho de que me sigáis no quiere decir que no vais a enfermar, que no vais a tener dificultades, no. Simplemente tenéis que confiar, porque como yo ya he vencido a todo eso, vais a tener los mismos problemas, incluso más, de aquellos que no creen en mí, pero yo estaré con vosotros. Yo estaré con vosotros. Y sobre todo, y más importante, resolveré el asunto que nadie ni nada puede resolver, que es el del pecado que nos separa de nuestro Padre Creador. Amén. Así que lo que hemos leído aquí en la epístola del apóstol Pablo nos habla de tristeza. Y tú puedes pensar, bueno, hermano, el pastor viene hoy un domingo tan soleado, tan bonito, yo estoy pensando ya que me voy a ir a la piscina, a la playa, a matar el culto. Le voy tan contento, me he levantado tan alegre y llega el pastor y me habla de la tristeza. Sí, sí, sí. Porque si ríes hoy, llorarás mañana. Pero si lloras hoy, mañana serás bienaventurado. Si hoy eres capaz de llorar con la tristeza que Dios pone en tu corazón cuando eres consciente de aquello que te separa de Dios, mañana serás bienaventurado. Y me agradecerás este mal trago que te voy a pasar ahora. Fijaros, lo primero que Jesús dijo cuando se presentó públicamente, ¿qué fue? ¿Qué pensáis? ¿Os acordáis de las primeras palabras de Jesús? Arrepentíos. Jesús no vino diciendo, bueno, majetes, venid conmigo que lo vamos a pasar pipa. No, Él se presentó públicamente al mundo diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, las palabras de Jesús son una confrontación, un desafío que marca o abre el camino para la tristeza que trae salvación. Literalmente arrepentirse implica tristeza por haber hecho algo equivocado, algo erróneo. Lo que provoca volverse atrás o cambiar de dirección. Creo que alguna vez lo he expresado muy gráficamente. Arrepentirse es como si yo voy en una dirección creyendo que lo estoy haciendo bien, pero de repente alguien me dice, no, Serafín, no lo estás haciendo bien. Vas hacia el camino de la perdición. Te vas a acercar a un barranco del cual no vas a salir. Pues me doy cuenta de que es verdad, lo estoy haciendo mal. Estoy pecando. Me arrepiento. Y arrepentirse no es lágrimas de cocodrilo de, ay, Señor, perdóname, pero sigo caminando por el mismo lugar. No. Arrepentirse es pararse, darse la vuelta y caminar en la dirección correcta. Eso es arrepentimiento. Y ahí es donde se ve si alguien está verdaderamente arrepentido. Porque todos, en muchas ocasiones, lloramos con lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Ay, pero seguimos con lo mismo. Ay, Señor, perdóname, pero seguimos con lo mismo. Porque estamos experimentando una tristeza que viene de Dios, por lo tanto nos trae salvación. Esto es lo que sucede cuando conocemos a Jesús. Llevamos por un camino equivocado, nos encontramos con el Maestro en ese camino y entonces nos arrepentimos y cambiamos de dirección. El Espíritu Santo, ese que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, nos hace ver nuestra verdadera condición delante del Dios Santo. Y es lo que nos permite recapacitar, si habiéndonos pecadores condenados a una eternidad sin Dios, a una eternidad de sufrimiento y de dolor, aquí hay mucha fiesta, pero después, y siendo conscientes de todo eso, somos capaces de ver que nuestra rebeldía, nuestro pecado es una grave ofensa contra el Dios Santo, lo cual produce un dolor en su corazón, pero una separación entre nosotros y Él que nos impide alcanzar la vida eterna. Fijaros, Job, en la Biblia se le reconoce como uno de los hombres más humildes, más íntegros. Él se creía humilde, él se creía muy humilde. Y en los primeros capítulos de su libro, cuando le vienen todas esas plagas y desgracias, sus amigos vienen y dicen, oye Job, algo habrás hecho, ¿eh? ¿Quién quiere amigos así? Cuando estás mal, te vienen a pegar un palo, ¿eh? ¿Tienes alguno así? Todos tenemos alguno así. Tampoco lo dejes muy lejos porque los amigos te dicen lo que escuchamos son tan buenos. Los amigos de verdad te dicen lo que necesitas escuchar, aunque te duela. Pero se acercan y algunos con mayor o menor acierto le dicen, Job, que no eres tan justo, que no eres tan bueno como tú crees, como tú piensas. Job, que no es como tú dices. No, porque tal, porque cual, porque yo ayuno, porque yo ofrendo, porque yo sirvo al Señor, porque yo hago esto, lo otro. Y después de mucho debatir con sus amigos, de debatir con el Señor, fijaros, estamos ya en el punto salado, de arrepentirse. Fijaros lo que Job recapacita y reconoce. Job, capítulo 42, versículos 5 y 6, dice, de oídas te había oído. Había oído hablar de ti, Señor, pero ahora, dice, mis ojos te ven. De oídas había escuchado de ti,
pero ahora puedo verte cara a cara. Por eso dice que me retracto de lo que he dicho, es decir, me retracto de haberme autojustificado y me arrepiento en medio del polvo y de la ceniza. ¿Qué es lo que le produce a Job? El arrepentirse, el haber visto la santidad de Dios y comparándose con su miseria, con su pecado. Decir, Señor, me arrepiento, me arrepiento. Y en esa cultura judía, el arrepentirse y postrarse en polvo y ceniza es humillarse hasta lo sumo. Es decir, es que soy como el polvo, es que soy como la tierra del suelo, soy como las cenizas, que son los restos de la madera que fue quemada. No soy más que eso. Y eso es lo que somos delante de Dios. Hasta que nos arrepentimos. Cuando nos arrepentimos, todo cambia. ¿Amén? ¿Amén? Ahora, fijaros, para arrepentirse de verdad, tenemos que ser conscientes de que hay dos tristezas, los siguientes a la cariño. Dos tristezas. Hay una tristeza que viene de Dios y otra que no viene de Dios. ¿Y qué dice la palabra de dónde viene aquello que no viene de Dios? ¿De dónde viene? ¿Del Corte Inglés? ¿Verdad? ¿Del McDonald's? ¿No, verdad? ¿De dónde viene? Todo lo que es de la carne, dice Jesús, es del maligno. Todo lo que viene de nuestras propias emociones viene del diablo. ¿Sabéis por qué? Porque nuestro corazón es perverso y malvado. La palabra nos enseña que no hay nada más perverso en esta vida, en esta tierra, en el universo que el corazón del ser humano. No hay nada más perverso. Porque todas las maldades, todos los hurtos, las fornicaciones, todo el adulterio, los robos, los homicidios, las maledicencias, las murmuraciones, todo lo que pasa en el mundo, ¿de quién es culpa? Del ser humano. Que Dios lo puso para sojuzgar, para cuidar de la creación. Y lo único que hacemos es estropear la creación. La gente le echa la culpa a Dios, no, yo no tengo ninguna culpa, tú eres el culpable, yo soy el culpable. Si somos conscientes y analizamos nuestra vida con objetividad, el 95% de los problemas que tenemos son consecuencia de nuestras decisiones. Solamente el 5% es consecuencia de errores que otros hayan cometido. Si somos hijos e hijas de Dios, os aseguro que ese porcentaje disminuye. Lo que pasa es que es más fácil echar la culpa a otros, es que mis padres, es que mi marido, es que mi mujer, es que la sociedad, es que los políticos, es que la economía. Cuando venimos delante del Señor, todo eso se disipa, porque entramos en una dimensión distinta, donde sabemos que nuestra vida está escondida en Dios. Y Él es el soberano. Y Él define lo que es correcto y lo que no, lo que es justo y lo que no, lo que es pecado y lo que no. Y Él nos enseña que hay dos tipos de tristeza. Hemos leído en 2 Corintios 7:10 que está la tristeza que produce arrepentimiento y nos lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, y está la tristeza que produce muerte. Y quiero darte dos ejemplos. Mira, en Lucas 22, 61-62 encontramos un ejemplo muy claro. La tristeza de Pedro. Todos recordamos a Pedro, ¿verdad? Bueno, en estos pasajes de Lucas 22, 61-62, dice que entonces vuelve el Señor y miró a Pedro. Estamos en ese momento en que Jesús está preso, ya lo han apresado. Pedro está ahí calentándose en una hoguera junto con los sirvientes del sumo sacerdote. Y el Señor mira a Pedro. ¿Qué es lo que acaba de hacer Pedro? ¿Os acordáis? Dice, y Pedro se acordó, porque Jesús miró a Pedro. Fijaros, Jesús estaba siendo golpeado, torturado, estaba siendo humillado, pero él sabía dónde estaba Pedro. Y cuando lo mira, dice que Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro dice que saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, en la última cena, había sido advertido, junto con el resto de discípulos, de lo que iba a hacer. Pedro, yo he rogado por vosotros, para que vuestra fe no falte. Y he rogado por ti, para que cuando seas vuelto, confirmes a tus hermanos. Y Pedro, ¿qué dijo? Señor, yo no te voy a negar, yo no te voy a fallar. Yo no. Yo soy como Job, santo y humilde. Yo, mira, tal vez esto sí. Porque estos son unos cobardes, estos son unos falsos, pero yo soy Pedro. Tú me has dicho que sobre la declaración de que tú eres el Mesías, tú edificarías la iglesia. Yo recibí la revelación de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Cómo yo te voy a negar? ¡Pum! Buenos días, porque están durmiendo. Cayó. Cada vez que confiamos en nosotros mismos, fallamos.
Cada vez que descansamos en nuestra justicia, en nuestra buena religiosidad, en nuestra cristiandad, en nuestras buenas obras, fallamos. Es imposible agradar a Dios sin descansar en la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Solamente cuando el Espíritu Santo opera en nuestro interior somos capaces de hacer la voluntad de Dios, porque nuestros corazones son incapaces de hacer la voluntad de Dios sin el Espíritu de Dios humana en ellos. La expresión una vez vuelto que está usando Jesús en el versículo 32 de Lucas 22, una vez vuelto, ¿qué quiere decir? Que Pedro iba a perder la salvación. Tú dirás, ¿cómo? Sí, porque Jesús había enseñado unos capítulos antes diciendo, si alguien me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y de los ángeles del cielo. Y esto Pedro lo había escuchado. Y Jesús le dijo, Pedro, tú me negarás, tú me dejarás, tú me abandonarás. No. Pedro se había olvidado ya de lo que Jesús le había advertido unas semanas antes. Nosotros decíamos, bueno, yo no. Judas dijo, seré yo. Hipócrita. Pedro confió en sí mismo. Ahora, dice que Pedro salió y lloró amargamente. Encontramos otra tristeza, la de Judas, este mismo Judas. En Mateo 27, 3 al 5, dice que entonces, Mateo 27, 3 al 5, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido y usa la Biblia las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, y arrojando las piezas de plata del templo, salió y fue y se quitó la vida. Wow. Pedro sale llorando amargamente y de repente ya no lo vemos por un tiempo. En cambio, Judas sale para intentar arreglar el lío que había cometido, supuestamente se arrepiente y cuando no consigue lo que él se había propuesto, sale a un campo de Aceldama, a la de Jerusalén, se ahorca, la cuerda se rompe y se desparrama por el suelo. Y se quita la vida. ¿Sabéis? Judas, que nunca, en realidad nunca conoció a Jesús, él nunca fue un verdadero discípulo de Jesús. Era un cristiano de domingo, y encima el que pasaba la ofrenda, y que sacaba el dinero de la ofrenda. Él caminó con Jesús, él vio los milagros de Jesús, él comió al lado de Jesús, se bañaría en el río con Jesús, durmió a su lado, pero él nunca conoció a Jesús de verdad. Judas viene de la conocemos por el contexto histórico, de una facción de judíos que creían en la venida del Mesías, pero como un militar, como un político de éxito que les haría, que quebraría el yugo de Roma sobre el pueblo judío. Claro, Jesús hacía las señales que en el Antiguo Testamento se anunciaba la llegada del Mesías. Y Judas dijo, este es el Mesías. Pero él siempre pensó en sus objetivos personales, librarse del Imperio Romano. Pedro incluso tenía cierta concepción de esta visión, porque cuando está en el huerto de Getsemaní, ¿qué hace Pedro? Le corta la oreja a uno. Jesús le dice, ¿qué haces? Pedro, ¿no te has enterado que no va de esto la historia? Que el que por la espada vive, por la espada morirá. Y Judas se da cuenta de que Jesús no es el Mesías que él quería que fuera. Se decepciona con Jesús. No es el Dios que él quería, hecho a su medida. Y empieza a sentir rechazo. Y en este rechazo, dice la palabra, vemos que incluso Satanás entró en él. Y Jesús le dice, Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Ya Satanás había entrado en él. En Lucas 22, 47 leemos que Judas entrega al Señor. ¿Y cómo lo hace? Con un beso. Esta es la traición más miserable que se puede hacer en el judaísmo. Por eso luego cuando Pablo enseña, dice, saludados con ósculo santo. Un ósculo es un beso. Pero tú no besas al que vas a estar a punto de traicionar, ¿verdad? Te alejas y ejerces traición. Ahora, cuando estás a punto de traicionar a alguien, y le das un beso, es porque ese alguien es muy querido, muy cercano y nunca se esperaría. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No seáis traidores los unos con los otros. Besaos con un ósculo santo, con un beso sagrado, los unos a los otros, honrándoos, cuidándoos y nunca traicionándoos, como hizo Judas. Pero dice que cuando
se da cuenta de que Jesús no es el hombre que pensaba, se arrepiente. Va al templo y dice, oye, mira, os devuelvo el dinero, pero dejadle libre. Tira las monedas de plata en el templo y se ahorca. Creo que es un terrible final para alguien que se vuelve cerca de Jesús, ¿verdad? Pero volvamos a la tristeza que viene de Dios, que, Sara, ayúdame por favor, es un regalo. Hoy quiero que salgamos de aquí entendiendo que la tristeza que Dios produce en nuestros corazones de vez en cuando es un regalo. No es una maldición, no es algo malo por lo que Dios no nos quiera, no, todo lo contrario. Un buen padre, ¿qué hace con sus hijos cuando sabe que sus hijos lo están haciendo mal? ¿Los premia? ¿Consiente a sus caprichos? No, un buen padre disciplina. A veces corrige y a veces castiga. Eso es lo que hace un padre de verdad. El padre que nunca castiga, nunca corrige, nunca disciplina, es un desgraciado y está haciendo desgraciados a sus hijos. Los hijos quieren hacer lo que les da la gana. Y si no lo consiguen con papá, van para mamá. Y si no está mamá, pues con la abuela. Y si no, usan al perro para intentar manipular, enredar y conseguir lo que quieren hacer. Pero un padre de verdad sabe lo que sus hijos necesitan y les da lo que necesitan en cada momento. Cierto es que puede ser que muchos de nosotros no hayamos tenido esa figura de padre. Padre bueno, padre firme, padre presente, padre emocionalmente acogedor, un padre disciplinado, un padre, un hombre de Dios que nos ha instruido en la palabra. Puede ser que no hayamos tenido eso, pero ahora tenemos a los mejores de los padres. Tenemos a Dios como padre. Y Él nos enseña. Y Él pone tristeza, como la de Pedro, en nuestros corazones, por nuestro bien. Porque Él no nos quiere lejos, como le pasó a Judas. Él nos quiere de vuelta en la casa. Amén. Así que quiero que te quedes con esto, porque la tristeza que viene de parte de Dios es un regalo, que es como una llave que abre las puertas de la casa del Padre. Por medio de esa tristeza nos arrepentimos de verdad y tenemos la oportunidad de ser perdonados. Porque sin arrepentimiento no hay perdón y sin perdón no hay justificación. Sin justificación no hay salvación. Así que la llave que abre la puerta de la casa para ser justos delante del Padre es el arrepentimiento. Ese arrepentimiento, esa tristeza que nos abre las puertas de la vida eterna. Fijaros, Pedro, yo me puedo colocar en su lugar, no siendo consciente. Imaginaros, ver el rostro de Jesús desfigurado, que te mira y no te dice nada. Pero te está diciendo, Pedro, te lo dije. ¿A que nos molesta cuando alguien tiene razón? Y encima nos dice, te lo dije. ¿A que nos molesta, verdad? Nos molesta porque tiene razón. Y nos molesta porque encima nos dice, te lo dije. Pero ahora imaginaros a este hombre que sabe que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías. Es su maestro, es su mejor amigo. Que le advirtió que está siendo golpeado injustamente. Y Pedro pensaría, pero si soy yo el que tengo que estar ahí, ¿por qué se lo hacen a él? Y te mira con ternura, recordándote que estás perdido. Porque Pedro en ese momento se dio cuenta de que se había perdido. Y las palabras de Jesús de cuando seas vuelto, es decir, cuando recuperes la salvación, una vez que te arrepientas, deberás seguir con la obra. El llanto amargo de Pedro, que era un corazón roto, destrozado por lo que acababa de hacer, les recuerda que la autosuficiencia es el peor de los pecados. La autosuficiencia, el creernos suficientes. Me encanta cuando los niños pequeños están haciendo algo y dicen, ayuda, cariño. No, yo puedo. Y luego vienen con el dedo roto, con la cabeza partida y con lo que estaba haciendo hecho polvo. Está bien, hay que intentarlo en la vida. Pero qué bueno es no ser autosuficientes, ¿verdad? Qué bueno es dejarnos ayudar por aquellos que Dios pone a nuestro lado para crecer, para madurar, para instruirnos en el camino de la justicia. Qué bueno es que el Señor se acerca cada día a nosotros y dice, oye, yo sé que puedes hacerlo solo, pero la vas a ayudar. Así que déjame ayudarte. Déjame ayudarte con tu matrimonio, déjame ayudarte con ese pecado que no eres capaz de soltar, déjame ayudarte con tu trabajo, déjame ayudarte en la crianza de tus hijos, déjame ayudarte en esa relación, déjame ayudarte. Porque la autosuficiencia, que fue lo que a Pedro le pasó, es lo peor que le puede pasar. Cada vez que somos autosuficientes, estamos negando la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Y cuando no dejamos que Jesús tenga autoridad, estamos negando. Y el que negara a Jesús delante de los hombres, la palabra nos enseña que Dios lo negará a él delante del Padre y de los ángeles del cielo. Así que Pedro lloró, y esa tristeza era el fruto del dolor que lo llevaron al arrepentimiento.
Ese fue el regalo que el Espíritu Santo, porque mientras Judas no conocía a Jesús, Pedro sí conocía a Jesús. Por eso su arrepentimiento no lo llevó a colgarse de un árbol, sino que lo llevó a volver a sus hermanos, refugiarse, buscar el calor, el cariño, el apoyo de sus hermanos y esperar a que Jesús hiciera algo, porque solo Jesús podía hacerlo. Ese arrepentimiento le llevó a ser perdonado. ¿Os acordáis en Juan capítulo 21, capítulo 15 al 19, cuando ya Jesús aparece en la playa? ¿Quién es el primero que salta del bote y sale corriendo y medio vestido? ¿Quién es el primero? No te preocupes, no, deja la cámara. Porque Jesús estaba y saltaba y saltaba. Enseguida vuelvo al plano. ¿Quién fue el primero que saltó del bote cuando se dio cuenta de que era Jesús el que estaba en la playa? ¿Quién fue? Pedro. ¿Y creéis que Pedro se sentía bien? Todavía no había hablado con Jesús del asunto. No habían resuelto ese asunto de la traición. ¿Pero qué hace Pedro? Sale corriendo sin importarle las circunstancias, sin importarle que estaba medio desnudo. ¡No importa! Corre a Jesús. Corre a Jesús. Eso es lo que debemos hacer cada vez que pecamos. No justificar, no huir, no refugiarnos en vana palabrería. ¿Qué debemos hacer? Correr a Jesús. Porque en Él hay perdón. Y como vemos en esta historia, en Él hay restauración. Pedro, ven conmigo, tengo algo que contarte. Y Pedro, que seguía siendo todavía un poco bruto, como veía que Juan lo seguía, Jesús y este, no importa, Pedro, deja de estar en la vida de otros. Tu salvación es entre tú y yo. Deja que yo me ocupe de los demás. ¿Saben por qué muchos hermanos y hermanas de la iglesia se acaban? Porque están más pendientes de la vida de los demás que de la suya. Están siempre más pendientes. ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a ella sí? ¿Por qué a mí no? Olvídate. Deja que el Señor, que es un buen padre, trate a cada uno de sus hijos como Él sabe. Deja que Él avance en tu vida, tú avanza con Él. Y gózate con las alegrías de otros, con los triunfos de otros, con el éxito de los demás. Gózate. Si al final tu éxito es el mío. Tu felicidad es la mía. Tu gozo es el mío, porque somos un cuerpo. Y reímos juntos, ¿amén? Y lloramos juntos también. Dice Jesús, olvídate de Juan. Ahora se trata de ti. Pedro, ¿tú me amas? Y Jesús le dice con un amor agape, ese amor perfecto. ¿Y Jesús qué le dice? Sí, Jesús, yo te quiero. Dice Pedro, yo te quiero. Bueno, apacienta mis ovejas. Un ratico después, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Jesús, yo te quiero. Con un amor filios, de amigo. No le estaba diciendo yo te amo, estaba diciendo yo te quiero. Bueno, vale, pues apacienta mis corderos. Y después Jesús es paciente y misericordioso. Pedro, ¿tú me amas? Y entonces Pedro abandona su autosuficiencia. Fijaros, Pedro era incapaz de decir que amaba a Jesús porque era consciente de que lo había traicionado. Y no quería volver a comprometerse en algo que no estaba a punto de cumplir. Pero Jesús conocía su corazón. Y Jesús sabía que Pedro amaba a Jesús. Pedro, ¿tú me amas? Y entonces Pedro abandona su autosuficiencia, su orgullo, su vanidad, y dice, Señor, tú lo conoces todo, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Bien, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas oportunidades le dio Jesús a Pedro para que Pedro reconociera que en realidad amaba a Jesús? 3 veces. Porque el arrepentimiento, la tristeza que había en el corazón de Pedro era real. Y le llevó al punto de decir, Señor, es que ya no quiero volver a meter la pata. Tú sabes que te amo, pero no quiero volver a decir algo que no voy a ser capaz de cumplir. Ya he fallado una vez y me he perdido por causa de ello. No quiero volver a hacerlo. Pero Jesús conocía el corazón de Pedro. Y Jesús conoce nuestros corazones. Amén. Porque con cada oportunidad Jesús le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Qué le está diciendo? Con cada perdón vino la comisión. El hecho de que tú y yo nos equivoquemos muchas veces no quiere decir que los planes de Dios hayan cambiado. Tal vez los atrasamos, van a ir al translán, pero Jesús tenía un plan para Pedro, ¿verdad? A él le daría las llaves del reino en el sentido de que a través de Pedro se predicó el Evangelio por primera vez al pueblo judío y por primera vez al pueblo gentil. Había un plan de Dios para Pedro. Pedro estuvo a punto de estropearlo, pero la tristeza que Dios puso en su corazón por medio del arrepentimiento fue un regalo que trajo
restitución a la vida de Pedro y salvación a tu vida y a la mía. Porque Pedro fue la puerta que Dios utilizó en un primer momento para que el Evangelio no se quedara solamente en un pequeño grupo de personas, sino que alcanzara a miles, y de esos miles llegara hasta nosotros. ¿Veis lo que produce el verdadero arrepentimiento y la tristeza de Dios? Produce una transformación que nos capacita y nos permite ser agentes de transformación para las futuras generaciones. En cambio, la tristeza de Judas fue muy diferente. Él se perdió para siempre. Él quiso devolver el dinero de la traición, pero él no quiso devolver su corazón, porque su corazón no le pertenecía a Jesús. Lo que hizo Judas fue intentar librarse del remordimiento. No es lo mismo arrepentirse que sentir culpa. No es lo mismo arrepentirse que remordimiento. ¿Sabéis? Con el remordimiento y el sentimiento de culpa seguimos igual, no somos cambiados, no somos transformados. Simplemente queremos que alguien nos ayude a salir de ese mal sentimiento, de esa emoción que nos ataca, que nos hace daño, pero queremos seguir siendo los mismos. El cambio de arrepentimiento, como os he explicado, es un cambio de dirección. Y eso solamente lo produce la tristeza que Dios pone en nuestros corazones. Cuando es una tristeza humana, como digo yo, son lágrimas de cocodrilo, son excusas para que alguien nos haga, bueno, no pasa nada. Hermana Olivia, usted la lió parda. No pasa nada, siga así, Dios le ama. No, hermana, usted la lió parda. Vamos a ver cómo lo resolvemos entre todos. Hay que restituir el daño que se ha hecho. Dios le ama, claro que sí. Pero tiene que sentirse mal. ¿Cómo no se va a sentir mal? Si su error lo pagamos todos. Porque sabes que tus errores los pago yo también. Porque somos un solo cuerpo. ¿Nadie dice amén? Cuando tú y yo no somos testimonio fuera de estas puertas, todos pagamos la falta de testimonio. Yo lo voy a explicar muy rápidamente. Si tú haces una cosa bien, ¡ay, qué majo, se nota que es evangélico! Apúntala a una sola persona. Pero como tú hagas algo mal, ¡guau! Seguro que en esa iglesia son todos iguales. ¿Verdad o mentira? Porque según Pablo, somos cartas abiertas, escritas, leídas por todos los hombres. Por eso debemos vivir arrepentimiento. Ese arrepentimiento que no nos hace perfectos, pero que nos lleva cada día a los pies de Jesús. Para que cuando sea hermana Olivia, o sea el pastor el que se equivoque, la tristeza que produce ese error sea tan profunda, tan real, tan espiritual, que acudamos corriendo al Maestro, no nos dejemos pasar ni un solo instante y digamos, Señor, perdóname. He pecado contra ti, he pecado contra tu casa, he pecado contra tu familia, he pecado contra mi familia, contra mi cuerpo, pero perdóname porque tú tienes el poder de perdonarme. Tú tienes el poder de hacer todas las cosas nuevas. Tú tienes el poder de hacer que todo vuelva al lugar que le corresponde. Eso fue lo que Jesús hizo con Pedro. Nuestra tristeza humana es egoísta. Es egoísta porque quiere tapar, quiere justificar para seguir haciendo lo mismo. Pero la tristeza que viene de Dios es una tristeza que nos transforma. La tristeza humana viene impulsada y soplada por el mismísimo Satanás, para que sigamos ciegos y alejados del Padre. En cambio, la tristeza que viene de Dios nos desespera por un instante, pero nos devuelve la esperanza cuando nos arrepentimos y somos perdonados. De hecho, uno de los ejemplos más claros, no lo vamos a leer entero, pero todos conocéis el Salmo 51. Ya he casi terminado, pero quiero leer los primeros 12 versículos del Salmo 51. Es una oración maravillosa del salmista David. Os pongo en contexto, David había pecado porque se había apropiado de la mujer de Urías, Eteo. La había dejado embarazada y como no quería que se descubriera que ese hijo era suyo, mandó a Urías a que volviera a casa de la guerra para que tuviera relaciones íntimas con Betsabé, y hoy ha dejado embarazada a su mujer. Como Urías era un hombre íntegro, dijo, no señor, ¿cómo voy a estar yo en mi casa junto a mi esposa mientras mis compañeros están en la guerra? No puedo hacer eso. Dice que se quedaba cada noche a la puerta del palacio del rey, esperando a que el rey lo enviara de nuevo a la guerra. Fijaros, un hombre anónimo, qué integridad había en su corazón. Y el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, tramando una mezquina mentira, después de haber adulterado, aprovechándose de su posición como rey de Israel, para que no fuera descubierto. ¿Estaba arrepentido David en ese momento? No. Se sentía mal, tenía remordimiento, sentimiento de culpa, pero ¿qué estaba haciendo? Intentando
calmar ese sentimiento de culpa con enredos y manipulaciones. En cambio, como la cosa fue a peor, no fue a mejor, viendo que Urías hacía eso, que dijo, mira, mándalo a la guerra, ponlo al frente del campo de batalla y que lo mate. Ese se acabó el problema. ¡Wow! Ahora tú dirás, bueno, yo nunca voy a hacer cosas así. Y delante de Dios todos los pecados valen igual. Todos valen igual. Las consecuencias son distintas, claro. Ese hombre murió injustamente. El niño que vino después murió injustamente. Y David, por culpa de ese pecado, tuvo guerra, división, sus hijos se mataron entre ellos y tuvo que huir. Las consecuencias del pecado son distintas. Pero hay un momentito, robar un banco. Si mientes, pides perdón y ya está, si robas un billete, vas a la cárcel. Pero delante de Dios el pecado es pecado. No hay pecaditos. En la vida hay pescados y pescaditos, pero en el cielo hay pecados. No hay pecaditos. Toda injusticia es pecado. Así que una noche se acerca el profeta Natán a David y le dice, mira David, te voy a contar una historia muy rápida, ¿vale? Porque veo que no estás enterando de cómo van las cosas. Porque Dios nos avisa una vez. Pone circunstancias, pone nosotros ese arrepentimiento, pero cuando la tristeza es humana, buscamos excusas para no cambiar, para que no se descubra el pastel y no asumir las consecuencias de nuestros errores. Hasta que el Señor se cansa y dice, voy a enviarte a mi siervo y te voy a decir, oye, mira, David, había una historia de un hombre muy pobre que tenía una tatarita y la cuidaba como si fuera una hija suya, dormía en la cama con él. Y llegó un señor importante, muy rico, con mucho ganado y pasó de camino para sacrificar al templo, vio la corderita y se la robó. Entonces, ¿qué hace David? Hipócrita de él. ¿Cómo? Que ese hombre reciba 4 veces el pago del mal que ha cometido. ¿Y qué le dice Natán a David? Ese hombre eres tú, David. Ese hombre eres tú. Tú tenías todas las mujeres que querías, eras el rey. Y le robaste a Urías, la mujer que tenía, a la que amaba. Y lo mandaste a la muerte. ¿Veis lo que produce la tristeza humana? Produce muerte, produce miseria, produce daño. Y seguro que puedes identificar estos veces en tu vida donde hemos actuado así y hemos causado mucho dolor a nuestro alrededor por no arrepentirnos, a nuestra mujer, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres. Pero aquí David mostró que había un corazón en él, que de verdad, a pesar de su torpeza, de su ceguera, de su maldad, él se arrepintió. Y en el Salmo 51 leemos así, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. En este momento el rey David estaba enfermo. Llevaba meses enfermo. Tenía una enfermedad en los huesos. Porque el pecado no confesado, como hablábamos el viernes en el estudio, produce enfermedad física. Esconde tu rostro de mis pecados, dice el Señor de David, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostendré. David había perdido el gozo de Dios, porque el pecado nos roba el gozo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí que el verdadero arrepentimiento implica? 1, reconocer y apelar a la misericordia de Dios. Cuando pecamos, corramos a Dios. En Él hay perdón y hay misericordia. Amén. En segundo lugar, reconocer el pecado. No decir, bueno, Señor, es que no. Es que no hay excusa delante de Dios. Todos pecamos. Amén. Y todos necesitamos ser perdonados. Nadie nos obliga a pecar. Nadie nos obliga. No, es que el jefe me da igual. Tu Dios está por encima de tu jefe, por encima de tus padres, por encima de tus hijos, por encima de quien sea. La mentira es pecado, la mentira es diabólica, la mentira no nos aleja de Dios. Nadie nos obliga a pecar, solamente nuestro malvado corazón. Entonces pedimos perdón, reconocemos el pecado sin paliativos, sin excusas. Suplicamos, como hizo David, por restauración y renovación del alma y también del corazón. Nos humillamos y aceptamos la dependencia total de Dios y de su perdón.
Y como dice aquí, cambiamos de dirección pidiendo fuerza y guía al Espíritu Santo. Y haciendo todo esto, la tristeza de Dios se convertirá en gozo. Se convertirá en gozo, porque no hay mayor gozo que sabernos perdonados delante de Dios. Entonces, cuando venimos al Señor, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo empieza a operar en nosotros. No valen excusas. Todos venimos con pecados, ¿verdad? Todos venimos con la casa hecha un desastre. Pero una vez que llevamos un tiempo caminando con Jesús, no podemos seguir con la casa hecha un desastre. Si estás viviendo en adulterio, en fornicación, tienes que dejarlo. Tienes que ordenar tu vida, de pedirle perdón a Dios. Y no vale, no, es que mi marido, es que mi mujer, no vale. Es que la sociedad hoy día, es que hoy ya nadie se casa, es que me importa. Los pastores escuchamos muchas veces las excusas. Bueno, pero hoy día que es un papel firmado. No, es un pacto de obediencia delante de Dios. Y no valen excusas. Es que otro. ¿Qué importa más, la opinión de tu Dios o la opinión de otro? ¿Qué es lo que más te importa? Si robas y defraudas, deja de hacerlo. Pero todo el mundo lo hace. No, todo el mundo no. Los hijos de Dios no lo hacemos. Los verdaderos hijos de Dios no defraudamos, no robamos. Así pasemos hambre, pero no robamos. Es que todo el mundo lo ve. No, los hijos de Dios no vemos aquello que este mundo ve. Los hijos de Dios vivimos un arrepentimiento continuo y constante, que no tiene que ver con emociones y con sentimientos. No tiene que ver con las emociones. Las emociones son pasajeras y son efímeras. La tristeza que viene de Dios, ese arrepentimiento que no se expresa con lágrimas visibles, sino con un corazón quebrantado. Y Jesús y David lo dijo: en lo íntimo tú amas la verdad, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El verdadero arrepentimiento nace en el corazón y luego se manifiesta en una vida transformada. Amén. Así que, hermanos, el arrepentimiento, la tristeza que viene de Dios, nace en un corazón que depende totalmente del Señor, que se sujeta a Él en todas las áreas de nuestra vida. El Señor nos ha hablado a principio de año que tiene que ser un tiempo de transformación para nosotros como individuos, para nuestras familias y también para la Iglesia, porque una Iglesia transformada es una Iglesia con la capacidad de transformar la sociedad. Pero esa transformación tiene un elemento fundamental, que es valorar, apreciar y de permitir que la tristeza que produce en nosotros el Espíritu Santo cuando fallamos nos lleve al arrepentimiento, que trae el perdón, que ese perdón da a luz la transformación. ¿Amén? Así que quiero que te quedes con esta frase que tienes aquí: la tristeza de Dios que nos transforma es un regalo del Padre, es un regalo de Dios. Es un regalo que el Señor nos da, no para que vivamos como unos buenos y tristes, no, todo lo contrario. No hay nadie más gozoso en esta vida que el que se sabe perdonado. Aquel que se sabe muy pecador y muy perdonado. Jesús lo dijo. ¿Quién ama más? ¿El que se le ha perdonado mucho o el que se ha perdonado poco? Aquellos que somos un desastre, nos sabemos tan bendecidos porque como lo hemos estropeado tanto y tantas veces, sabemos tan perdonados que estamos más agradecidos que cualquier otro. Por eso, mis amados, el Señor nos exhorta en esta mañana. ¿Queremos seguir siendo transformados para la gloria de Dios? Amén. Pidámosle al Señor esa tristeza verdadera y profunda espiritual, huyendo del bienestar que el mundo nos ofrece, huyendo de esa fantasía de no, yo quiero estar bien, no quiero sentirme mal, ya he sufrido bastante en la vida. Oye, ¿por qué vas a sufrir en la eternidad? Si has sufrido tanto en la vida. Y digamos: Señor, hay en mí ese corazón íntegro como oraba David. ¿Sabéis lo que pasó con David? Que fue perdonado, que fue sanado físicamente, fue sanado emocionalmente. Su reino fue afirmado. Y el siguiente hijo que tuvo con Betsabé, ¿sabéis quién fue? Salomón, el hombre más sabio, el hombre más rico, más famoso del mundo antiguo. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, una restauración real, el Señor restituye y lo hace con gloria. Eso es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Sin importar el error que hayamos cometido, el Señor hace todas las cosas nuevas. Y del desastre que tú y yo hacemos, cuando nos arrepentimos, ¿qué hace el Señor? Lo transforma
en algo glorioso para bendecir a los demás. Como hizo con Pedro, hizo con David y con tantos otros que dijeron, Señor, estoy extremadamente triste, pero no me voy a justificar, voy a correr hacia ti. Ellos fueron transformados para transformar. ¿Amén? Amén. Pues que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude cada día a experimentar esa tristeza cuando fallamos, pero en arrepentimiento volver a Dios y que se transforme en gozo que transforma a otros. ¿Amén? ¿Parece que oramos un minuto antes de ir?